gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Dios por esta bendición de poder alabarle, de reunirnos para exaltar su nombre. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Le damos gracias porque nuevas son sus misericordias y cada día se han renovado en cada uno de nosotros y Él está siempre a nuestro lado. Así que vamos a alabarle de todo nuestro corazón porque Él es bueno, Él es digno y Él es todopoderoso. Vamos a alabarle. Vamos a cantar este canto que hace mucho tiempo que no cantamos. Él decirle, alabad al Señor porque Él es bueno. Nos levantamos en tu nombre, Señor, para exaltarte a ti, Señor, y honrarte. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos lo que Él dice de su presencia en nuestras vidas, que Él está a nuestro lado en todo el tiempo, podemos levantarnos y decirte gracias, Señor.
levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, no es más, nos
Ese es nuestro anhelo de todo nuestro corazón, Señor, adorarte. Adorarte en todo tiempo, Señor. Adorarte cada instante de nuestra vida, Señor. Venimos aquí, Señor, a tu presencia para reconocer, Señor, tu señorío. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. ¿Cuántos le dicen en esta noche al Señor? Señor, no importan las circunstancias ni lo que estamos pasando, siempre te alabaremos, siempre te adoraremos, Señor. En todo instante, tú eres Dios. Te adoramos, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Sí, Dios, levanta tu canto al Señor y adórale en su presencia. Oh, sí, mi Dios, bendito es, Señor, en todo tiempo.
instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Una vez más. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, yo siempre te amaré, Señor. Señor, te amamos, Señor, y no hay otra cosa que queramos hacer que amarte de todo nuestro corazón, Señor, como tú nos has amado. Gracias, Dios. Buenas noches. Enrique y yo les saludamos muy cariñosamente, les mandamos un abrazo y deseamos y oramos a Dios para que su hogar esté bendecido de manera sobreabundada en salud, en trabajo, en recursos, en paz y con la armonía familiar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y quiero comenzar pues con una pregunta para que empiece a trabajar nuestra mente. Cuando queremos ir a algún lugar, para llegar a él necesitamos algo, porque no conocemos el lugar. Y además en ese lugar vamos a buscar a una persona. Tampoco la conocemos, tampoco sabemos quién es y necesitamos algo. La respuesta yo creo que va a ser sencilla para usted y para ustedes, si es que están en familia en este momento. Pues yo creo que cuando esto sucede, lo primero que necesitamos es la dirección del lugar al que vamos. Y si se puede, pues que nos digan cuál es la ruta más sencilla para que lleguemos al lugar, ¿verdad? Y una vez que estamos ahí y que necesitamos preguntar por la persona a la que vamos a visitar, pues necesitamos el nombre, sino como decimos vengo a ver a X, ¿verdad? Entonces hay una serie de pasos cuando nosotros vamos a ir a un lugar y vamos a buscar a una persona. Entonces necesitamos la dirección, necesitamos la ruta si se puede, el nombre de la persona a la que vamos a buscar y por último necesitamos hacer algo, decisión. ¿Qué tipo de decisión? ¿Cuándo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Y una vez que tomo la decisión, necesito ejecutarla. ¿Y qué es? Pues es empezar a caminar, ¿verdad? Para llegar al lugar al que yo voy. Así es de que en todo lo que nosotros hacemos y decidimos, necesitamos movernos, necesitamos acción. Y pues yéndonos al tema que nos ocupa, para llegar al Padre y a Cristo, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos entenderla y obedecerla. Pero antes necesitamos decidir, saber si queremos hacerlo, si nos interesa, por qué sí, por qué no. Pero bueno, estoy hablando con personas que muchos de nosotros nos conocemos ya hace bastantes años, otros menos años,
pero nos une el amor por Cristo. Entonces creo que todos nosotros estamos convencidos de que es necesario, es conveniente y además es delicioso leer la Biblia, mucho más cuando la entendemos, y a veces no nos es tan sencillo obedecerla, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos que obedecerla, porque si no, no crecemos, no avanzamos, ¿sí? Así es de que para que podamos comenzar, yo le pido de favor que esta noche me acompañe en oración para que Dios esté con nosotros, para que Dios nos ayude y pues vamos a orar. Dios, esta noche te pedimos primeramente que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de nosotros, que hable a nuestro espíritu también, Señor, y que lo que vamos a escuchar esta noche podamos ponerlo en práctica, podamos reflexionarlo, podamos pensar en qué punto estamos parados cada uno de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para avanzar. Te damos gracias por tu bendición para cada persona, para cada familia que escuche esta conferencia, Señor. Y a mí, dame tu unción, Señor, porque no soy yo, solamente soy una bocina de tu Espíritu Santo. Ayúdame para ser clara en lo que voy a decir y precisa conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar y lo primero que le voy a decir a ustedes cuál es el título del tema para que si usted toma notas pueda anotarlo. El título es Andar en Cristo, ¿sí? Y nos vamos a basar en la carta a los Colosenses. Ustedes saben que la carta a los Colosenses fue escrita por Pablo a una iglesia que estaba precisamente en Colosas, aunque nunca pudo visitar esa iglesia, ¿verdad? Y en Colosenses 2.1 es donde vemos que él no pudo ir porque él en Colosenses 2.1 dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Colosas era una ciudad de la provincia de Frigia y estaba situada sobre un cerro y ya confluían ahí dos ríos y Colosas estaba a 16 kilómetros de dos ciudades que eran la Odisea y la ciudad de Hierápolis. Los colosenses se dedicaban a la vinicultura y a una industria lanera muy famosa. Y ahí se fabricaba un color púrpura que le llamaron colosense. Epafras era un alumno de Pablo y Epafras vivía en Colosas. Él fue el fundador de la iglesia en Colosas. Y esta iglesia era enseñada en la sana doctrina que los discípulos de Pablo que estaban ahí habían aprendido de Pablo y habían prosperado espiritualmente, ¿sí? Vamos a leer Colosenses 1, del 3 al 7. Si tiene usted su Biblia, por favor, ábrala. Es Colosenses 1, del 3 al 7. Dice, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo,
y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Entonces, aquí Pablo pues les está diciendo a los colosenses que Epafras es un siervo, un consiervo, ¿no? Dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, lo cual significa que los colosenses pues estaban en buenas manos, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia de Colosas estaba en peligro porque había enseñanzas de falsos maestros que les decían que era insuficiente entregarse a Jesucristo y sumarse a la doctrina de los apóstoles para obtener la plena redención. Esa falsa enseñanza mezclaba la filosofía y las tradiciones de los hombres, pero ellos eran tan elocuentes, pues que la gente que no estaba realmente crecida en la palabra del Señor o que recién había llegado, podían ser engañados, ¿no? Entonces, también ahí, fíjense, se promovían otras corrientes como el ascetismo. Y el ascetismo consiste en una actitud y un modo de vida y el objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y de la práctica de una vida austera. Entonces ellos podían confundir una vida moral con una vida espiritual. Y entonces son enseñanzas humanas que de repente nosotros, si no estamos leyendo la Biblia, si no la conocemos, si no tomamos clases, si no escuchamos la palabra de Dios, pues nos pueden confundir con mucha facilidad, ¿sí? Epafras consultó por este problema que había, consultó al apóstol Pablo sobre estos problemas que amenazaban a la congregación y como Pablo estaba preso no podía ir, así que lo apoyó por escrito y él hizo esta carta, ¿no? Pablo, para poder animar a los colosenses a mantener la verdad, rechaza, fíjense qué inteligente era Pablo, cómo el Espíritu Santo lo usaba y cómo él podía tratar asuntos difíciles, ¿no? Porque fíjense, Pablo, para animar a los colosenses y mantener la verdad, rechaza la herejía que les están dando en una forma positiva. ¿Qué significa esto? No les manda una carta regañona, alarmante, hiriente, sino que les rechaza la herejía, pero en una forma positiva, ¿sí? Él muestra quién es Cristo. Y bueno, yo aquí a ustedes les preguntaría algo. ¿Sabes algunas características de Cristo? Si tienes una libreta, anótalas, por favor. ¿Qué características recuerdas de Cristo? Y otra pregunta es, ¿qué es lo que Él ha hecho por ti? Anótala. Y te pediría de favor que en tus comentarios, que nos mandes comentarios de esto que tú estés anotando. No se vale anotar lo que yo te voy a decir a continuación. Lo importante y lo interesante aquí para ti es que tengas muy presente en la memoria cuáles son las características de Cristo y qué es lo que Él ha hecho por ti. ¿Qué es lo que tú valoras de lo que Cristo ha hecho por ti? Pablo a los colosenses les dice que Cristo, como Señor de todo, da completa salvación y que Cristo es suficiente para cada necesidad. Aquí es interesante. Yo creo que podemos experimentar muchos
que hay necesidades que no sabemos cómo resolver y Dios, y a través de Cristo, satisface esa necesidad. Si Cristo es todo, en todo, entonces es necesario que Él participe en todo lo que decimos, hacemos y pensamos. Y esa es la razón por la que tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que conocer más a Cristo y su palabra, ¿sí? Hemos resucitado con Cristo. Hay que poner la atención en las cosas de arriba. El cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las cosas de la tierra. ¿Ok? Esto está en Colosenses 3, del 1 al 2, que te voy a leer lo que dice Colosenses 3, 1 y 2. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? Cristo es el centro de la fe cristiana. Por eso nos llamamos cristianos, ¿sí? Para una vida auténticamente cristiana necesitamos lo que Pablo dice en Colosenses 2:2. ¿Y qué dice ahí? Dice, alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, así como conocer el misterio de Dios y Padre. ¿Cuál es el misterio de Dios y Padre? Jesucristo, ¿sí? Dice Colosenses 2:2, te lo acabo de decir, pero te lo voy a repetir. Para Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Ok? Entonces, importante la Biblia. La ignorancia bíblica nos hace débiles en la fe, indefensos ante los ataques del enemigo y nos paraliza en el crecimiento cristiano. Entonces, pues vamos a ver 4 puntos que determinan nuestra solidez cristiana. Y te pido que pongas atención y que tú veas cómo estás, ¿sí? Primero es, para tener una solidez cristiana, cómo hemos sido enseñados. No sabemos cuántos maestros tuvieron los colosenses, pero ellos fueron preparados perfectamente por Pablo, ¿sí? Al grado de que fueron elogiados los colosenses que eran cristianos, fueron elogiados por Pablo porque estaban muy bien enseñados, ¿sí? Desde luego que entre los maestros pues estaba Epafras, porque él fue lo que le inició, pero no era el único, había otros discípulos de Pablo, pero aquí el que estaba más atento a ello, el que realmente estaba con los colosenses era Epafras, él vivía ahí en Colosas, ¿ok? Y entonces, con los otros discípulos de Pablo, se encargaron de establecer una enseñanza sólida con la que fueron formando a los colosenses cristianos. Pablo les dice a los colosenses en el libro de Colosenses 2:6, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. No basta con conocer a Cristo, vivamos en Cristo. La vida cristiana se trata de andar. Es una actividad permanente y no podemos parar. Siempre debemos seguir a Cristo. De Enoc se dice que caminó con Dios y era tal su intimidad que fue llevado al cielo sin pasar por el proceso de la muerte. Eso tú lo puedes leer en Génesis 5:24, ¿sí?
Punto número 2. La enseñanza correcta evita la confusión doctrinal. Por eso a ustedes les decimos, si lo que yo te estoy diciendo no lo dice la Biblia, no me creas. La enseñanza correcta es vital. Los creyentes colosenses habían sido bien instruidos en la palabra, pero una seria amenaza quería cambiar la fe que ellos depositaron en Cristo. Había muchos lobos que estaban disfrazados de ovejas, hombres reprobados que procuraban desviar a los creyentes por medio de falsos argumentos. Estamos viviendo un tiempo donde estamos todos en casa y gracias a Dios por la tecnología y por tanto alimento que podemos tomar a través del internet, pero cuidado. Para que sepas que estás tomando un buen alimento, necesitas saber lo que la Biblia dice, qué es lo que dice el Padre, qué es lo que dice el Hijo y qué es lo que dice el Espíritu Santo, para que no caigas en manos de lobos vestidos de ovejas. Colosenses 2, 4, 8 dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El asunto es que el mal es poderoso. La vida cristiana puede ser destruida. Si no es destruida por el pecado, sí puede serlo por una falsa doctrina. Por eso es importante lo que estamos viendo el día de hoy. Las palabras persuasivas tienen la misión de confundirnos en la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Sí? Pero el auténtico creyente ha sido enseñado en su doctrina de modo que nada pueda perturbarlo o apartarlo de la fe. ¿Ok? Este es el primer punto que vemos para determinar la firmeza de nuestro cristianismo. El segundo punto, la manera como hemos profundizado en el aprendizaje. Las raíces son las que sostienen. ¿Qué tan arraigada está la palabra en ti, en tu corazón, en tu espíritu? ¿Cuánto sabes de ello? ¿Cuánto has entendido? Los creyentes de Colosas habían echado raíces profundas en Cristo. Por lo tanto, eso les había sostenido en los momentos cuando los vientos de doctrina estaban presentes y pretendían que ellos cambiaran su fe. Pablo los anima a mantener sus raíces con las que han crecido, pues son ellas las que sostendrán el tronco de su vida para que sus ramas den el fruto esperado. ¿Sí? Y Pablo les escribe en el capítulo 2 de Colosenses, el verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en él. ¿En quién? En Cristo. Y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? La palabra arraigados, bueno, pues significa precisamente echar raíces. Y era lo que había pasado con ellos. Habían echado de tal manera sus raíces en el Señor que no serían fácilmente movidos por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué tan arraigados estamos? Una de las pruebas que nos permite ver la fragilidad de un árbol es a través de los huracanes tan fuertes que les golpean, ¿sí? Hemos visto, a lo mejor algunos de ustedes han presenciado un huracán directamente
y los demás los hemos visto a través de las noticias, ¿no? Con toda la destrucción que hacen, ¿verdad? No es sorprendente que después de que pase una tormenta se vea el desastre que causan los árboles que fueron desarraigados de su raíz y que caen sobre los caminos, sobre las casas, y las ramas que vuelan y que pues también destruyen mucho, ¿verdad? Pero en medio de esos vientos de altas velocidades, también podemos ver a las palmeras. Las palmeras están sometidas a la misma furia del huracán, ¿verdad? Y aunque sus hojas se las lleva el viento y su tallo llega hasta rozar el suelo, no se desarraigan. Las palmeras están bien arraigadas. Las raíces de los creyentes no pueden ser menos que esto. Nuestras raíces deben ser como las de las palmeras, ¿sí? Es la falta de profundidad en el Señor lo que nos hace débiles en la fe. ¿Qué tan profundas están nuestras raíces en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestro conocimiento? Número 2, las raíces son las que alimentan. El Salmo 1:3 es elocuente cuando leemos: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El resultado de dar fruto a su tiempo y que su hoja no caiga se debe precisamente a sus raíces que buscan alimentarse del agua y de los nutrientes minerales de la tierra. Así que al ver los árboles frondosos, podemos ver la belleza de sus hojas, sus frutos que son apetecibles. Todo esto está relacionado con el trabajo que hacen las raíces. ¿Qué trabajo está haciendo en nosotros la raíz de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en este tiempo tan difícil que estamos enfrentando y que cada persona y cada familia hemos podido enfrentar cosas fuertes que de repente pareciera que no tienen salida, ¿verdad? Pero si nuestras raíces están firmes, no cabe duda que podemos, sí, preocuparnos, podemos hasta llorar, pero cuando recurrimos a Dios, su paz viene a nosotros. Y esto es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Así es de que el elogio que Pablo hace a los cristianos de Colosas respecto a su buen orden y firmeza tenía que ver con la manera como ellos habían creído y crecido en el Señor. ¿Cómo hemos creído nosotros y cuánto hemos crecido en el Señor? ¿Estamos paralizados ahora con la pandemia? ¿Dejamos de escuchar la palabra de Dios? ¿Dejamos de leer, de orar? Nuestras raíces necesitan alimento. Las profundas raíces de los cristianos colosenses en el conocimiento del Señor no solo los hacía estables, sino que a través de ellas alimentaban su fe. Nuestra fe tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. Se dice, yo no lo conozco, pero lo voy a buscar, que el árbol de raíces más profundas se llama el árbol del pastor y es capaz de crecer hacia abajo con sus raíces en la misma proporción que crece su tallo y sus ramas. Así debiera ser la vida de cada uno de nosotros, como el árbol del pastor. Que nuestras raíces sean profundas en la palabra de Dios y en el conocimiento de Él y en la obediencia, para que lo que se ve en nuestro exterior, que sería el árbol y los frutos, sea apetecible, ¿verdad? Así es de que esto ilustra la importancia que tiene para la vida
la manera como hemos profundizado nuestro crecimiento en Dios. Nuestro conocimiento y sabiduría con los que enfrentamos las pruebas y las tentaciones tiene mucho que ver con cuán profundas son nuestras raíces. ¿Cómo estamos enfrentando todo lo que se nos viene encima en estos tiempos que nunca creímos, o más bien nunca se nos ocurrió que íbamos a vivir, ¿verdad? El punto 3, la manera como hemos sido edificados. ¿Cómo fuimos enseñados? Fue la primera. La segunda es, ¿qué tan profundas están las raíces de nuestra fe, de la enseñanza que hemos recibido? Y ahora, ¿cómo hemos sido edificados? ¿Edificados cómo? ¿Dónde? ¿En qué? Sobre el fundamento de la fe. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Y es cierto que los cristianos de Colosas estaban siendo amenazados en su doctrina. Pablo les dice que ellos son la obra de un constructor, pero especialmente del arquitecto constructor, que no puede ser otro, sino el mismo Dios, creador de todo. ¿Ok? Vamos a Hebreos 11, del 8 al 10, si me acompañas, por favor. Mira, Hebreos 11 dice, del 8 al 10, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Pablo sabía que los creyentes colosenses tenían un fundamento sólido, porque él conocía bien a su discípulo Epafras, ¿sí? Y Epafras los había edificado firmemente. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos fueron edificados sobre ese fundamento, verdad? Pues lo sabemos por lo que Pablo escribe en el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 10 dice, y ustedes están completos en él. ¿Quién es él? ¿Epafras? No, ¿verdad? ¿Pablo? Tampoco. ¿En quiénes están completos? En Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tener el fundamento del Señor es vivir una vida cristiana estable, sin ser movida por ningún tipo de nuevas corrientes que tienen como propósito engañar y apartarnos de la fe en la que hemos sido afirmados con los años. Al tener a Cristo como el fundamento de nuestra fe, tenemos acceso a todos sus tesoros, los que no pueden ser comprados con ningún otro tesoro del conocimiento terrenal. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El punto 2 de este tercer tema es edificando la vida sobre el fundamento. ¿Sí? Cuando Pablo usa la palabra sobre edificado, está diciéndonos que nuestra vida espiritual se construye encima
del fundamento que ya está puesto. El orden y la firmeza con la que Pablo elogia a estos cristianos tuvo que ver con esto precisamente, con el fundamento, y el fundamento era Cristo. Sus vidas las habían levantado no sobre el fundamento filosófico de los griegos o sobre la vida licenciosa de los romanos, sino sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso es que no podían ser movidos, ¿sí? La belleza espiritual de ellos se debía a que habían sobreedificado su fe de una manera muy especial. Quiero que leamos 1 Corintios 3, del 10 al 13. Por favor, abre tu Biblia en 1 Corintios 3, del 10 al 13. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sobreedificar es construir encima de una base, de un fundamento, ¿sí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, ¿sí? Así es de que, ¿cómo estamos nosotros sobreedificando, sí? Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Allí Pablo habla del fundamento y decíamos, el fundamento es Cristo y nosotros edificamos sobre el fundamento que es Cristo. Pero hay dos maneras de construir nuestra vida espiritual. Lo que representa la madera, el heno y la hojarasca es una construcción sobre lo banal y pasajero. Es la vida espiritual cuya característica principal es la gobernada por los deseos de la carne más que los del espíritu. Las obras que hace este creyente se queman rápido y no permanecen. Pero el creyente que edifica su vida sobre el fundamento que es Jesucristo, edifica con oro, plata y piedras preciosas, es sólida, es firme y de bella presencia ante los demás. ¿Cómo estamos sobreedificando? Te sugiero que vuelvas a leer esto y que lo medites. Es 1 Corintios 3, dijimos. Entonces, el punto 4, la manera como hemos sido confirmados, ¿ok? Primero, confirmados en la fe. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Usted no irá más allá en su vida cristiana, sino de acuerdo a la manera como recibió al Señor. Fíjense qué importante es esto y por favor, meditémoslo y tratemos de recordar cómo es que nosotros recibimos a Cristo cuando nos invitaron a hacerlo, ¿sí? Si solo recibió a Cristo de una manera emocional, entonces probablemente usted siempre necesita
de nuevas emociones para sobrevivir. Y si solo recibió a Cristo como su Salvador, entonces usted solo espera morir para irse al cielo, porque siente que ha sido salvado por Él. Pero si usted recibió a Cristo como su Señor, lo que más desea es que Él gobierne en todas las áreas de su vida. ¿En qué punto estamos? ¿Queremos que gobierne todas las áreas de nuestra vida o nada más nos interesa lo que Él nos puede dar? Y es sobre esto último que somos confirmados en la fe. Tu confirmación en la fe es el resultado de tu experiencia en el arrepentimiento cuando fuiste convertido y sigue a través del proceso de un crecimiento discipular que no se detiene. Por eso es importante tomar clases, reunirnos. Ahorita no nos podemos reunir físicamente, pero podemos hacer todo a través de la tecnología. Así es de que esta no es una fe en la iglesia o en las tradiciones. Es una fe puesta en Cristo, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es cualquier fe, ¿sí? Colosenses 2, del 6 al 10, quiero leértelo, dice: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Entonces, 2, en lo que es sólido y totalmente seguro. La fe de la que estamos hablando es aquella que une fuertemente, como con un pegamento sólido, todo el andamiaje de nuestra vida cristiana. La fe es la que nos une, ¿sí? En todo lo que nosotros hemos estudiado, conocido, creído, para que vivamos cristianamente. Esta clase de fe significa aquello que te mantiene en el tiempo más que la del momento cuando te entregaste a Cristo, ¿sí? Porque esta fe es la que nos mantiene de pie, aunque pase lo que pase. La Biblia nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7 dice eso, ¿verdad? Y Romanos 1:17 dice: es una fe que sigue la madurez de acuerdo con Romanos 1:17, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero sobre todo, es la fe que nos mantiene firmes frente a todo tipo de ataques, que nos mueva de lo que hemos creído. De acuerdo con 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Los colosenses habían sido confirmados en esta fe a través de su pastor Epafras y refrendadas ahora por el apóstol Pablo. La firmeza de nuestra fe es la que nos hace creyentes robustos y sólidos en el Señor. No esperemos menos que esto, ¿sí? Así es de que, bueno,
hemos visto varios puntos y como conclusión podemos decir por qué Pablo utilizó las metáforas arraigados y sobreedificados al referirse a los cristianos colosenses. Porque así ellos podían resistir la seria advertencia que él mismo hace de acuerdo con el verso 8 del capítulo 2. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Por eso es que él habla de estar arraigados y sobreedificados, ¿sí? Tenemos raíces y nuestras raíces crecen de la misma manera que crecemos hacia afuera para poder enfrentar lo que venga en nuestras vidas. Al pastor de una congregación muchas cosas le pueden preocupar, pero la influencia del error en las falsas doctrinas donde algunos creyentes caen es, créanme, la mayor preocupación que se puede tener. Y al igual que Pablo, el líder de una congregación está luchando en oración por ello. Y en este tiempo que estamos ausentes físicamente, pues es peligroso y oramos porque no suceda, ¿sí? Sin embargo, cuando en una congregación todo lo que hemos hablado es una realidad, ¿qué es lo que hemos hablado? Hemos sido enseñados con la sana doctrina, estamos arraigados y sobreedificados en Cristo y estamos confirmados en la fe. Así es de que la acción de gracias debe ser lo que más nos distinga en la vida. No hay nada por lo que no podamos darle gracias a Dios. Así es de que la acción de gracias es lo que más distinga nuestra vida como cristianos en lugar de las quejas, las murmuraciones y el desacato a la autoridad espiritual. El orden y la firmeza espiritual de una congregación y de un creyente es el resultado de la manera como andamos en el Señor. Así es de que, ¿cómo andamos en el Señor en Amistad Cristiana Jusco? Se nos acabó ya el primer mes de 2021, pero nos quedan 11 meses. Así es de que tenemos casi todo el año delante de nosotros. Y la pregunta sería, ¿cómo será nuestro andar en este tiempo? Pregúntate y contéstate. Yo me lo pregunto y también me lo contesto. Y bueno, pues te deseo que pases muy buenas noches. Pero antes de concluir, si es que alguna persona que nunca ha escuchado algo como esto lo está escuchando, quiero decirle que no hay lugar más seguro que Cristo en nuestra vida. A veces estamos buscando quien nos ayude para salir de un problema, estamos buscando la sabiduría, estamos buscando la seguridad, estamos buscando muchas cosas y no las encontramos. Pero sabe, por propia experiencia puedo decirle que todo lo que yo buscaba lo encontré en Cristo. Le invito a que usted le entregue hoy a Cristo una oración donde usted le diga, si usted quiere repetir conmigo, decirle, Jesús, pues yo no sabía quién eres y qué haces y qué hacías, pero ahora entiendo que moriste en una cruz, que resucitaste y todo esto es para el perdón de mis pecados. Entonces yo hoy quiero arrepentirme de esos pecados, pedirte perdón y pedirte que me guíes en la vida.
porque si tú tienes la sabiduría, si tú tienes el amor y tienes la provisión de todo, yo quiero conocerte y quiero que seas tú quien me guíe, y te doy gracias por ello. Les recomiendo a usted, si es que decidió decirle esto a Jesucristo, que la persona que esté cerca de usted y que ya tiene un caminar leyendo la Biblia y conociendo lo que la Biblia dice, pregúntele dónde usted se puede reunir, cuando podamos reunirnos todos en los lugares que lo hacíamos normalmente, y que esa persona le apoye diciéndole qué fragmentos de la Biblia puede usted empezar a leer. Le aseguro que no se va a arrepentir. La Biblia tiene mucha riqueza que no conocemos. Mucho gusto, buenas noches, que descansen y que Dios les bendiga. Hasta luego.